En esta primera parte de la que tenemos acá, tenemos nuestro primer tema sobre las fracciones. Y lo primero que tenemos que saber es la noción de fracción. La noción de fracción, ¿a qué llamamos nosotros fracción? Nosotros llamamos fracción a una parte de la unidad. Matemáticamente se dice a una parte de la unidad. ¿A qué llamamos unidad? Llamamos a unidad a un todo. Ejemplo, tenemos o en la casa nos compran un pastel, ¿sí? Ese pastel completico es nuestra unidad. Pero cuando empezamos a partirla en pedacitos iguales para repartirla, a esos pedacitos llamamos fracción, o sea, las partes de la unidad. ¿Listo? Entonces siempre que vamos a hablar de algún objeto completo, lo llamamos la unidad. Y cuando cogemos ese objeto y lo partimos, entonces llamamos que esas son partes de la unidad. Ahora, para nosotros poder representar fracciones, todas esas partecitas de esa unidad deben estar igualiticas todas, ¿sí? Ustedes cuando de pronto han comprado una pizza grande, se las parten en partes iguales. Normalmente, a simple vista, siempre están en partes iguales. Entonces ustedes ahí están viendo en la pantalla que tenemos algunas imágenes, y esas imágenes están en forma circulares y están partidas. Y si ustedes se dan cuenta, todas están partidas igual, de la misma forma. Todas tienen fracciones, pedacitos iguales, pero cada una tiene más pedacitos que la otra. Eso es importante, ¿listo? No todas las figuras y no todos los objetos se pueden partir en partes iguales. Normalmente, cuando hablamos de fracciones, siempre cogemos el círculo, como ustedes lo están viendo en la pantalla, o siempre cogemos un cuadrado, o siempre cogemos un rectángulo. Hay ciertas figuras que nos permiten partirlas en pedacitos iguales. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan presente, y es que cuando ustedes vayan a partir esa figura, deben partirla en partecitas iguales. El estudiante a veces no presta atención a eso, y por eso es que tienen conceptos errados, conceptos equivocados de las fracciones. Entonces, primero analicemos cuáles son los términos y cómo es la escritura de una fracción. Entonces, si ustedes observan aquí en la imagen, se me fue la imagen. Si ustedes observan aquí en la imagen, tenemos que una fracción se expresa de la forma que aparece ahí en pantalla. Que aparece aquí, que es un numerador y un denominador. El numerador es el numerito que está en la parte superior, lo separa una línea horizontal pequeñita, y abajo aparece otro número que se llama denominador. ¿Listo? Numerador y denominador. Entonces es importante que ustedes entiendan que las partes de esa fracción son numerador y denominador, que el numerador siempre se encuentra en la parte superior y el denominador se encuentra en la parte inferior, y que ellos dos están separadas por una rayita horizontal pequeña. Si ustedes lo pueden observar ahí donde dice ejemplo, dice 3/9. El 13 se llama numerador y al 9 se le llama denominador. Ahora, ¿cómo podemos representar algunas fracciones y cómo se leen? Entonces, algunas fracciones, ahí nos aparecen algunos dibujos, y tenemos un medio que sería el numerador, me está indicando cuántas partes debo colorear, y el denominador me indica en cuántas partes debo dividir esa imagen o la unidad. Entonces, si tenemos el círculo, es la unidad, completamente el círculo es la unidad, y abajo en el ejemplo que dice un medio, me está diciendo que a ese círculo lo parta en dos partes iguales, porque el denominador, el número inferior,
me está diciendo en cuántas partes iguales debe dividirse ese círculo. Entonces me está diciendo pártanla en dos, y el numerador, el numerito de arriba, me dice coloree 1. ¿Sí ve? 1 sobre 2. Entonces ahí ustedes se están dando cuenta que el círculo está dividido en dos partes iguales, pero solo está coloreada una. A eso es lo que hace referencia un medio. ¿Y cómo se lee? Un medio. ¿Listo? O sea, la mitad. Ahora pasamos a la siguiente. ¿Y qué nos dice? La fracción nos dice un tercio. El 3 indica que en tres partes iguales dividan la circunferencia que hay ahí. Ese circulito divídanlo en tres partes iguales y ahí aparece dividido en tres partes. Pero en la fracción, en el numerador, en la parte de arriba, nos dice que hay un 1. O sea, nos está diciendo, por favor, coloree solamente un pedacito de las tres partes que hay. ¿Listo? Ahora, siguiente ejemplo, un cuarto. Me dicen, al círculo divídalo en cuatro partes iguales, pero coloree solo uno. Y ahí está, lo dividieron en cuatro partes, pero colorean solamente uno. Y el último dice un quinto. Un quinto, entonces me está diciendo, parta esa figura en cinco partes iguales, pero coloree solamente uno. Entonces grabémonos que el numerito de arriba de la fracción, que se llama numerador, es el número que le está indicando cuántas partes deben colorear. Y el número de abajo le está indicando en cuántas partes debe dividir esa figura. ¿Listo? Entonces, primer paso que nosotros debemos hacer es mirar o dividir la figura, o sea, la unidad, en el número de veces que me dice la fracción. Y el numerador debo observar cuántas debo colorear. Entonces, si ustedes se fijan, aquí en la parte superior, en la figura de la derecha, en la imagen de la derecha, me está diciendo, nuestro primer ejemplo, me dice, tengo una circunferencia y debo contar en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está dividida en 6 partes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el denominador es 6, ¿cierto? El denominador es 6. El denominador es 6. Entonces, ¿dónde iría ese numerito? Pues es muy fácil, profe. Aquí iría el 6 en el denominador. ¿Listo? El numerador que ya me lo dan, me están diciendo que es 2, o sea que debo colorear 2 pedacitos de los que aparece ahí. Entonces, en nuestra primera imagen tenemos el numerador 2, el denominador que colocamos que es 6, sale porque la figura que nos están dando está partida en 6 partes iguales. ¿Listo? Y este 2 que me están dando en todas las imágenes me está diciendo cuántos debo yo colorear. ¿Por qué? Porque está en el numerador. Entonces, ¿cómo es la escritura? Aquí dice, en la tercera columna dice fracción. Pues la fracción sería 2 sextos, ¿cierto? Entonces esa fracción, como es 2 sextos, la voy a colocar acá, 2 sextos. Entonces fíjense, vea, el denominador en cuántas partes está dividida la unidad y el numerador me indica cuántas partes debo colorear de la unidad. Entonces debo colorear 2. Entonces yo cojo mi figurita y la coloreo. Coloreo 2 de las que me dan, ¿listo? Entonces tengo una aquí y paso y coloreo la otra también. ¿Listo? Esto mismo ustedes lo van a realizar en la casa con el archivo que les voy a enviar o el archivo que voy a ubicar acá abajo. Listo, entonces ahí ya hice la primera. Entonces la segunda me dice, primera columna me dice que el numerador, ¿no? Recuerden que la primera columna siempre es el numerador y el numerador indica cuántas deben colorear. Entonces aquí me dicen 7, coloree 7.
Entonces empezamos y coloreamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo, ya coloreé 7. ¿Y cuántas habían en total? 7, 8, 9, 10, 11. Entonces aquí el denominador sería 11. O sea, hay 11 figuritas iguales. Hay 7 que acabo de colorear y que la fracción sería 7 onceavos. ¿Sí? Recuerden, numerador, el de arriba, denominador, el de abajo. El de abajo le indica en cuántas partes está dividida la figura y el de arriba, el numerador, le indica cuántas deben tomar o colorear. ¿Listo? Siguiente figura, nos dicen que es un 3. El numerador, o sea que tengo que colorear 3 de las que hay ahí. ¿Cuántas hay ahí? Hay 4. Entonces debo colorear 3 bien coloreaditas, ¿sí? Bien coloreaditas. Coloreamos 3 y coloco aquí que son 4 que están dividida la unidad y que la fracción representaría 3 cuartos. ¿Listo? Ahora pasamos a la otra. Fíjense aquí, antes de colorear yo puedo decir, está dividida la unidad en dos partes. Como está dividida en dos partes, ese 2 representa el denominador. 1 representa el numerador, o sea que entre estos dos, numerador y denominador, ya puedo escribir la fracción. ¿Y cómo la puedo representar? Pues coloreando la fracción. De dos partes que está dividida la unidad, que es el círculo, coloreamos solamente una. Entonces coloreo solamente una. Escojo y coloreo solamente una. ¿Listo? Entonces ustedes cuando vayan cuando vayan a su casa y les lleven pizza grande y usted dice, uy, la pizza tiene 8 porciones, entonces usted le dice a su mamá o a su papá, papá, páseme un octavo de pizza. Jaja, lo deja pensando, uy, ¿cómo así? ¿Un octavo? Sí, papá, porque no es que son 8 pedazos y yo quiero uno. Entonces deme un octavo de pizza. Listo. Ahora pasamos a la siguiente que tenemos aquí. Entonces contemos cuántas partes está dividida toda la unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 equivale al denominador. 3 equivale al número que debo colorear, o sea, 3 de estas. Entonces vamos a colorear 3. ¿Cuáles 3? Las que ustedes quieran, las que ustedes quieran colorear. Lo importante es que coloreen 3. Entonces vamos a colorear así, una salteadita a la otra, una sí, una no, una sí, una no. Aquí acabo de colorear, voy 2 y ahora coloreamos esta, sería 3. Entonces ya coloreé 3. ¿Y cómo sería la fracción que tenemos ahí? 3 el numerador y 9 el denominador. 3 las que coloreé y 9 las que hay en total. ¿Listo? Y la última, vamos a hacer esta última y esta les queda a ustedes. Entonces la última me dice que esta circunferencia está dividida en 3 partes, o sea, 3 representa el denominador. Ya puedo escribir que la fracción es 2 tercios, 2 en el numerador, 3 en el denominador, y que debo colorear solamente 2. Entonces yo cojo, coloreo 2, porque eso es lo que me indica la fracción. Entonces no se les olvide, una fracción está dividida, tiene dos características primeras o dos nombres que la podemos llamar: el numerador, que es la parte superior de la fracción; el denominador, que es la parte inferior. El denominador, la parte inferior, le está indicando a ustedes en cuántas partes se debe dividir la unidad, y el numerador le está indicando a ustedes cuántas de esas partes se deben tomar. Nosotros llamamos tomar, en este caso es colorear. ¿Listo? ¿Se dan cuenta? Oiga, me quedó hasta bonito. Listo. Esta, la segunda parte de la imagen, la van a realizar ustedes. ¿Listo? Como parte del trabajo que se debe entregar. Ahora,
¿qué podemos hacer? Entonces, listo. Aquí tenemos entonces otra de las imágenes que nos piden que podamos realizar. ¿Cuál es esa imagen que nos pide que podamos realizar? Muy sencillo, nos están dando en la parte izquierda las figuras y en la parte derecha las fracciones. Debemos unir a qué figura representa cada fracción. Entonces tenemos que identificarla. Entonces nuestra primera figura es esta que está viendo acá. Solamente está coloreada una. Entonces yo me voy a las fracciones posibles que tengan en su numerador, o sea en el numerito de la parte superior, tenga el número 1, no más. ¿Listo? Entonces posibles. La posible es un octavo, posible un séptimo y posible un noveno. ¿Sí? Porque todos tienen en su numerador el 1, que es las partes que están coloreadas. Ahora, cuento junto con la coloreada y todo, cuento cuántas partecitas iguales hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea, hay 7. Entonces busco que en el numerador haya un 1 y en el denominador haya un 7. O sea que esta figura es igual a un séptimo. ¿Listo? Ahora paso a la segunda figura y observo que hay dos coloreadas. ¿Sí? O sea que tengo que buscar en el numerador que esté el 2. Vea, esta es la única que aparece ahí con 2. Pero vamos a verificar que el 10 que aparece en la fracción equivale a 10 partecitas iguales que haya en toda la figura. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Efectivamente. 2 décimos. ¿Listo? Pasamos a la tercera figura y nos dice, hay 3 coloreadas. Entonces busco cuál tiene 3. Está 3 séptimos y está 3 novenos. Entonces ya tenemos dos opciones. Pero ahora tenemos que mirar en cuántas partes está dividida esa figura para encontrar así el denominador. Si es 7 o si es 9. Entonces comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que es 3 de 7 en total que hay. 3 séptimos. Y aquí lo puedo separar. Listo. Ahora me dicen cuarta figurita. Hay 1 coloreado y en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, 1 de 8 en total. 1 octavo. Entonces me voy y esa imagen representa un octavo. ¿Listo? Entonces es muy sencillo. Identificamos la figura, identificamos la parte coloreada que representa el numerador, contamos en cuántas partes está toda la figura dividida, o sea la unidad, y ahí encontramos también el denominador. La parte coloreada también se cuenta en la suma total, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, un noveno. Aquí está de frente un noveno. ¿Listo? Entonces ahí podemos darnos cuenta que la quinta figura es igual a un noveno. ¿Listo? Tenemos acá nuestra última figura, ¿sí? Nuestra sexta figura. Y si ustedes se dan cuenta, la única opción que ya nos queda es saber que hay 3 coloreadas de 9 que hay en total. O sea que sería esta figura representa esta fracción. Ahora, es importante también que nosotros sepamos cómo leer las fracciones, ¿sí? Pero eso, ¿cómo se leerá? Entonces, es muy fácil. Esta de aquí, la primera, es 1 y el 8 se lee octavo. Un octavo, ¿sí? Leemos el numerito en el numerador común y corriente. Arriba es 3 y abajo es 7, pero yo no puedo decir 3, 7, no, 3 séptimos. ¿Listo? Aquí sería un séptimo. ¿No?
Yo no puedo decir 1, 7, ¿sí? No es bonito, no suena bonito. Aquí es 2 décimos. 2 décimos. ¿Listo? Abajo sería un noveno. Y en la última sería 3 novenos. ¿Listo? Es importante que entendamos cómo leer también nuestras fracciones. Ya ahorita vamos a ver otra imagen de ejemplo con la escritura de cómo debemos leer nosotros los denominadores del 1 al 10. Si ustedes se dan cuenta aquí en esta imagen, nos están dando tanto su representación gráfica como su representación numérica, ¿sí? Entonces, aquí de esta forma nos están dando a nosotros su representación gráfica, su representación numérica y sobre todo cómo se lee esa representación numérica. Entonces aquí también tenemos que hacer la unión de a cuál corresponde cada una. Entonces aquí tenemos 1 de 5 divididas, o sea que sería un quinto. ¿Cómo se lee? Un quinto. ¿Listo? El 5 no se lee 5, sino quinto. Bien. La siguiente es 1 de 3 que hay, o sea, un tercio. Aquí es 1 de 2 que hay, o sea, un medio. Acá está, un medio. La siguiente es 1 de 4 que hay, o sea, es un cuarto. Aquí es 1 de 2, 4, 6, 8, 10, o sea, un décimo. Aquí hay 1 de 6, o sea, un sexto. Y aquí es 1 de 8, o sea, un octavo. ¿Listo? Entonces, entendamos. Voy a escribir aquí al ladito cómo nosotros leeríamos cada una de las expresiones de las fracciones, todas con un 1 en el numerador, y vamos a ir cambiándole los denominadores. Entonces empezaríamos con un medio, que se escribe un medio, y un medio representa la mitad de una unidad, la mitad de la figura, la mitad del pastel, la mitad de la pizza. ¿Listo? Luego seguiría 1 sobre 3, que se lee un tercio. Luego 1 sobre 4, que se lee un cuarto. 1 sobre 5, que se lee un quinto. 1 sobre 6, que se lee un sexto. 1 sobre 7, que se lee un séptimo. 1 sobre 8, que se lee un octavo. 1 sobre 9, que se lee un noveno. Y 1 sobre 10, que se lee un décimo. ¿Listo? Todos ellos es importante que nosotros nos aprendamos cómo leerlo en la parte del denominador, ¿sí? Porque de ahí en adelante, todo lo que sea el numerador diferente de un 1, fíjense que al 1 le quité la O, entonces dejé solamente un medio, un tercio, ¿sí? Yo no voy a decir 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto, se escucha feo, ¿listo? Pero de ahí en adelante, cuando cambia el numerador de 1 a ser 2, 3, 4, el numerador sí se lee normal. Entonces aquí en la parte derecha voy a escribirles eso. Por ejemplo, 2. Entonces aquí sería 2 medios. ¿Listo? Aquí el 2 tercios. ¿Se dan cuenta? El numerador lo leo normal como lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa si cambia a 3? Entonces, ¿qué tengo aquí? 3 normal, pero abajo tengo medios, porque así se lee el denominador. ¿Qué pasa si tengo aquí
sería 3 quintos. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora lo cambio al 5 sobre 4? Entonces sería 5, lo leo normal el numerador, pero abajo sí se lee cuartos. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo aquí el 7 y aquí el 8? Pues sería 7 octavos. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tengo aquí 9 y aquí tengo el 10? Entonces sería 9 décimos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que cuando los numeradores los vamos a leer como conocemos el nombre del número. Pero los denominadores sí es importante saber cómo los vamos a leer. Entonces, medios, tercios, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Ahora, ¿qué pasa cuando es más grande que 10 el denominador? Cuando es más grande que 10 el denominador, pues vamos a agregarle una terminación a ese nombre de ese número mayor que 10. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a colocar aquí una nueva pizarra y eso quiere decir lo siguiente. Cambiamos el tamaño del lápiz. Si yo tengo el 2 y abajo tengo un 11, yo no voy a leerlo 2 onces. No, porque eso sería que los dos fuéramos a ir a comer onces, ¿cierto? Pero no es no son esas onces. Un número mayor que 10, o sea, el 11, el 12, 13, 14, ahí en adelante, vamos a agregarle, aquí sería 2, vamos a ver, ¿cómo es que se llama el 11? Pues 11, ¿cierto? 11. Pero a ese 11 vamos a agregarle la terminación avos. A todos los números mayores de 10 vamos a agregarle al nombre del número la terminación avos, o sea, se llama 2 onceavos. Si yo tengo otra, por ejemplo, 3 sobre 15, entonces esto se llamaría 3 15. ¿15 qué? Quinceavos. ¿Sí? Si tengo aquí 7, aquí sería 7, y abajo ¿qué es? ¿Cómo se llama el número abajo? 18, entonces sería 18, ¿18 qué? Avos, ¿cierto? 18 avos. Si ven que a todos le coloco la terminación avos, entonces 11 avos, 12 avos, entonces hagamos uno con 12, entonces tengo aquí por ejemplo 4, 12, entonces aquí sería 4, 12 avos, ¿sí? El avos, le terminé ahí avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 15 avos, 16 avos, 17 avos, 18 avos, 19 avos, 20 avos, ¿sí? 21 avos, 22 avos, 23 avos, 24, 25, 26. Todos los números como se conoce su nombre normal, pero terminan con el avos. ¿Listo? Es importante. Y el numerador sí normal. O sea, si el numerador, ejemplo, profe, ¿qué pasa si el numerador es un 12 y abajo es un 23? Pues ahí sería 12, porque el numerador se lee como se llama, como lo conocemos. 12, 23 avos. 23 avos. Terminamos con el avos. El 23 avos. Terminamos con el avos. ¿Listo? Entonces no se les olvide que el numerador lo leemos normal como lo conocemos, y tenemos que tener cuidado en el denominador, en cómo lo vamos a leer y cómo lo vamos a escribir, ¿no? Entonces recuerden, cuando es los números del 2 al 10 o al 2 al 9, entonces es medios el 2, tercios, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, y el 10 es décimos. Y a partir del 11 se le agrega el avos, 11 avos, 12 avos, 13 avos. ¿Listo?
Bien.